Espero que todo esté súper bien. Puede que ahorita estés pasando por lo mismo que yo pasé hace unos meses, que es tener temor a los cambios. Por ejemplo, este fue el año en donde más he tenido cambios. Hay cambios buenos, como también hay cambios malos, y también hay miedos que son naturales, como hay otros que son ilógicos, infundados y bueno, de todo. Hay unos cambios que duelen, como hay otros que ni siquiera te das cuenta de lo que pasó, en qué momento, nada. Creo que hay personas como yo que se acostumbran a vivir sin cambios, ¿me entienden? No me gustaba salir de mi zona de confort para nada, porque en verdad me sentía muy segura. Y puede que eso te esté pasando a ti en alguna área de tu vida. Yo en verdad no permitía más amistades, no hacía nada que me sacara laboralmente de mi zona de confort. Sentía que mi tiempo no me daba para ensanchar mi aprendizaje más de lo que yo quería, ¿sí me entienden? O sea, yo sí estaba aprendiendo constantemente, pero no más allá de lo que yo estrictamente quería dejar entrar. Y así como yo no quería afrontar cambios, mi vida se empezó a sentir monótona. Tiene que ver mucho con el video de la tristeza, la verdad. Lo peor de todo es que llegas en un momento donde te cuestionas todo, menos en aceptar cambios y sobre todo vivirlos. Así que hoy quiero decirte que no te acostumbres al temor de vivir cambios, porque en definitiva no hay nada más cómodo que el estancamiento. No estoy grabando, por favor. Así que no pienses igual que otros, no normalices hábitos de tu ambiente que sabes que te hacen mal, porque eso suele pasar mucho. Y son de los primeros cambios que en verdad tienes que empezar a hacer. A veces podemos hacer cambios transitorios, o sea que vamos de a poquito, pero hay otros que tenemos que ser tan radicales que en verdad tenemos que separarnos de esa cosa. Y aplica el contacto cero como está de moda ahora en TikTok, y esto aplica para todas las áreas en donde necesitas una transformación de pensamiento. Yo, siéndote sincera, el año pasado estaba muy cómoda con muchos pensamientos porque también era una construcción de varios años, pero también yo me sentía un poco herida con muchas cosas, todo era un conjunto de cosas que simplemente pensaba y ya había asumido como una absoluta verdad. Y ni me cuestionaba, ni dejaba que otros me cuestionaran, porque yo quería tener ese estilo de vida. Con el tiempo yo sí permití cambios que en verdad topé un poco transitorio y otros fueron de golpe. Empecé a aprender, empecé a recibir consejos, empecé a meditar más seguido, o sea, a pensar, a orar, a leer muchos libros, a leer la Biblia también, dejarme guiar por Dios y también ver los espejos de las personas que me rodeaban y otras personas que también me inspiraban. Empecé a notar que obviamente soy totalmente diferente, como que me había cerrado estrictamente a una idea. Empecé a permitirme cambiar de postura. A veces estar ligado a una postura quiere decir que también estás ligado a costumbres. Así que si logras renovar tu mente, vas a lograr cambiar un hábito o un vicio, una relación, un mal comportamiento, la hipocresía, en fin, tantas cosas que puedes cambiar nada más saliendo de tu comodidad de pensamiento, permitiéndote salirte de tu forma tan cómoda de pensar. Pero es un proceso continuo, o sea, de verdad, a veces no tiene fin. Es algo en lo que es trabajar a diario y sin miedo, porque si nos ponemos a pensar realmente todos los días vivimos cambios. Puede que sí permitas como los cambios chiquiticos, pero los grandes no, porque te asustan demasiado. Y los cambios en el propósito de la vida es algo muy loco, ¿no creen? Porque sin duda ahorita mi vida es totalmente diferente de pronto a lo que viví a mitad de año. O sea, realmente no podría decir ni siquiera que era lo que estaba viviendo por lo que estaba pasando, pero sé que estoy muchísimo mejor y creo que mi vida sería totalmente distinta si no hubiera tomado acción, porque a veces no solo es decidir hacer algo diferente, incluso hay cambios en donde tú tienes que tomar pausas, no siempre tienes que moverte, a veces ni siquiera es hacer algo nuevo o diferente, sino simplemente ser constante. La constancia a veces te puede sacar del lugar en donde estás. Para ti de verdad tiene que ser algo firme. 3 momentos importantes, muchos de esos fueron en el colegio, que es cuando uno se está formando, pero también está descubriéndose a sí mismo, ¿sí me entienden? Yo era muy madura y creo que hay etapas en donde realmente eres consciente más de tu vida y hay otras en donde como que más consciente de tu entorno, te importan otras cosas, tus amistades y todo eso, pero luego te empiezas a dar cuenta que realmente hay un punto donde tienes que tomar las riendas de tu vida porque nadie más lo va a hacer. Bueno, yo fui personera acá en Colombia, venía siendo como la representante, por decirlo así, de todo el colegio. Para eso yo tuve que pulirme, o sea, yo de verdad era muy tímida cuando era pequeña, no me costaba para nada, pero a veces como que viví momentos en donde aprendí a pensar más las cosas, porque yo antes era muy impulsiva, no me importaba decir las cosas, no me importaba herir a otros, que yo ya le he hablado con el canal. Simultáneo también empecé a crear contenido y yo recuerdo que no solamente fue empezar a
por decirlo así, desarrollar como ya saber crear contenido, sino fue perder la pena hablar en público. Y eso tuve que pulirme, de verdad. Los primeros retos que yo empecé a asumir, salir de mi comodidad de estar literal siendo nadie en el colegio, porque ya cuando tú te expones obviamente a salir, a presentarte, a decir cuáles son tus propuestas, que esto, lo otro, a hablar con más gente, a perder un poco más la timidez. Y eso me llevó obviamente a renovar mi mente, y de verdad que eso cambió el propósito de mi vida. O sea, haber asumido eso lo cambié por completo. Y cuando también empecé a crear contenido, empecé a descubrir talentos que ya tenía, pero que yo no sabía. Si hablas conmigo por mensaje, siempre te voy a decir eso, de que vas a encontrar talentos que ya tienes, que aún no sabes que tenías. Me encontré con creatividad, conocimientos más técnicos en algunas áreas que me llevó a estudiar diseño gráfico. Paréntesis, todo esto se lo atribuyo a Dios, porque mis planes eran otros. Yo les conté que yo iba a estudiar diseño más, o sea, la verdad no sé cómo lo he terminado. Y cuando tomé la decisión de obviamente subir contenido en mis tiempos libres de estudiar diseño, que no tenía mucho, lo que hacía era subir videos todavía por acá, pero la verdad sí abandoné un poquito el canal. Empecé a enfocar todo lo que aprendía. Me parecía increíble, porque todo lo que aprendía tal vez yo no lo enfocaba de la misma forma que mis compañeros, sino lo enfocaba ya para mi canal, porque yo realmente ya tenía algo para aplicarlo, que era una plataforma. Mejoré mi tono de comunicación, mejoré también la forma en la que me estaba expresando, mis relaciones públicas, y no solamente aprendí en la universidad, sino también por fuera, que eso me ayudaba porque yo también era voluntaria en mi iglesia, como que recibí también conocimientos de otras personas, recibir consejos, recibir también pues un poco la corrección de otros, que pues ustedes saben que a veces que lo corrigen a uno no es como muy fácil, ¿no? Y un día de esos me robaron el celular. Yo tuve que dejar de estudiar, o sea, de verdad no había forma de que yo pudiera seguir pagando el semestre. Hasta ahora como que Dios había hecho un milagro siempre con las finanzas, pero aunque no era mucho lo que tenía que pagar, si yo no podía enfocarme un poco en redes sociales y mirar la forma de conseguir ingresos, no podía seguir estudiando. Yo ya llevaba la mitad de la carrera y yo ahí no generaba nada de plata en nada de redes sociales. Empecé a hacer un cambio grande, que era empezar a dedicarme de lleno a crear contenido, y gracias a esos conocimientos que aprendí, tanto creando contenido en voluntariado como también cosas personales, y también obviamente en lo que estudié, como que empecé a fusionarlo, ser más constante. Eso es muy importante, la constancia, y en definitiva eso cambió el propósito de mi vida. También tú ves espejos, o sea, mientras tú vas creando, ves a otras personas que están haciendo lo mismo. Nada más el hecho de abandonar las cosas cambian también el propósito de tu vida. Pues imagínate, o sea, acá te estoy hablando, imagínate donde yo no hubiera sido constante, no estaría aquí compartiéndote este video que de pronto te puede servir. Así que no te asustes, no te aferres a las cosas y sé fiel, porque a veces si eres fiel en lo poco, en verdad vas a ver el resultado más adelante. Yo he visto resultados de cosas que yo he hecho hace 4 o 5 años y ha pasado el tiempo y hasta ahorita he visto el fruto. Entonces es una prueba de que en verdad tienes que empezar a entender que lo que hagas ahorita va a tener un fruto. Algo que entendí es que los cambios siempre llegan en el momento oportuno y siempre te vas a sentir súper retado, y puede incluso que sientas un poco de ansiedad, te lleve también ese miedo de no saber, incertidumbre de qué va a pasar. Y algo que es muy común es sentir que al hacer cambios hemos perdido el tiempo. Y no, hay un tiempo para cada ocasión. De verdad, a veces uno avanza en las cosas, avanza, pero hasta que tú no renuevas tu mente, tú no haces el cambio necesario que necesitas. Al iniciar una empresa, al iniciar un proyecto, la vida es de cambios, pero tú tienes que tomar la decisión y no asustarte. Yo sé que ahorita estás pasando por algún momento en donde necesitas hacer un cambio gradual o radical. Y yo tuve, por ejemplo, ya el tiempo de estudiar, o sea, yo ya terminé como tal todo, y llegaron momentos de mi carrera en donde yo decía, no, esto no es para mí, y en esos momentos era donde yo tenía que hacer cambios necesarios. Yo por lo menos en mi universidad tuve que aprender a ser integral. Yo obviamente iba súper enfocada en lo que ya quería y empecé a descubrir que me gustaba el lado de multimedia. No quiere decir que no haga aplicativos, páginas web, de pronto maquetación de un libro, la preparación de un archivo para impresión. Obviamente no es como que lo ame, lo disfrute, pero lo sé hacer, y realmente todo ese tipo de cosas me han servido incluso para trabajos ahorita, que a veces hago así como chéveres. De verdad, yo siempre pude haber dicho, ay no, yo para qué voy a necesitar eso, si no es a lo que me voy a dedicar. Y más adelante tú no necesitas entender, pero va a haber un momento en donde sí lo vas a aplicar o vas a poder dar un consejo. Y yo soy creadora de contenido, pero trabajo en muchas cosas. O sea, yo creo que no comparto mucho en qué trabajo y en qué estoy haciendo constantemente, pero realmente trabajo en muchos lados
nunca estoy quieta y eso a mí me encanta porque también aprendí a multiplicar mis talentos y no solamente los he multiplicado, o sea, como decir, mira, sino también desarrollarlos, saber que hay un tiempo para todo, como mirar la forma en la que los ubico, pero también aprendo un poco más y no siempre te va a salir bien a la primera, pero también hay tiempos y ocasiones en donde tienes que aprender a disfrutar. Así que no vivas de glorias pasadas. Vean, yo he tenido trabajos en donde han sido muy buenos pagos, como hay otros que realmente no han sido tan buenos pagos, así que no te aferres al pasado ni tampoco tanto al futuro. Se trata también de entender que cada día tiene su propio afán. Nos preocupamos también hacer más y más y más y más, y eso tampoco quiere decir los cambios, porque como les decía, hay cambios que requieren pausas y tampoco tanta ambición, bien intencionados, porque a veces nos enseñan como, tienes que tener tu ambición, tienes que soñar en grande, es que eso no, hay cambios que tú haces que realmente no sabes qué va a pasar y son los que más dan fruto porque los hiciste con un corazón correcto. Hay cambios que uno no hace porque tiene un temor irracional. O sea, yo leía un libro que me gustó bastante y hablaba de un poco de los miedos naturales, que es obviamente lo que te salva del peligro y los que en definitiva son infundados por nuestro contexto, por nuestra familia, por nuestros amigos, incluso creados por nosotros mismos, por nuestros complejos que nos han creado. Pero entonces también a partir de eso uno crea miedos y no quiere salir de ahí, porque no quiere quedarse en la zona de confort, que era lo que me pasaba mucho. Y no puedo decir, o sea, realmente ahorita estoy en cambio constante, o sea, donde si viene un cambio, cuesta, a mí todavía me cuesta, pero lo asumo. Uno de los cambios que más me costó mucho, o sea, fue un poco difícil, pero ahorita puedo decir como no hay nada más precioso que haber aceptado ese cambio. Como son miedos irracionales que realmente no tienen un peligro, sino es más como ese miedo, ese pánico de que te vean haciendo algo esto o el otro. A mí me pasaba que yo no podía ni preguntar la hora, ni preguntar. A veces me tocaba aguantarme algunas cosas, ni siquiera podía decir no. Para que tú como que le pierdas miedo a las cosas, tienes que hacerlo desde la mañana. O sea, no puedes sobrepensarlo, sino tienes que aceptarlo ya. A mí me pasa eso, hay cosas que a mí me dan mucho miedo, muchos nervios, y yo lo que hago es acelerarlas, sino realmente llevarlas ya a la acción. Entre más rápido, mejor para mí. Se va a volver un hábito que transforma tu pensamiento, transforma también el propósito de tu vida, porque básicamente tú ya empiezas a hacerlo y empiezas a hacer una costumbre y parte de tu estilo de vida. Eso es lo que yo he hecho. He empezado a aplicarlo, obviamente cambios que te lleven al bien, o sea, no cambios que de pronto otras personas quieren, o sea, porque eso a veces pasa, o sea, yo realmente hago cambios que en verdad son guiados por Dios y todo, porque a mí me ha pasado que hay personas como que quieren, oye, tienes que hacer esto, te empujan, y uno, no me siento bien, me está produciendo esto, y si tú ves que realmente está produciendo algo en ti negativamente, córtalo. Esos son los cambios que incluso uno tiene que no permitir. Ahorita estoy viviendo un proceso totalmente distinto y me alegra compartirlo contigo. Estoy haciendo cambios más grandes y estoy expandiendo cosas más grandes. Algo que me gustaba mucho era que mi papá me decía, qué chévere que ahorita te arriesgues un poco más, porque antes yo ni siquiera, de verdad, yo les decía, me pasó esto, pero no lo acepté porque me daba miedo, o no, porque no sé si era tan buena, o no sé si esto. Y algo que de verdad puedo ver ahorita es que realmente eso ya no me define. Hay cosas que realmente ya no me cuesta hacer, pero fue porque empecé a tomar esos cambios. Llegaste acá, te abrazo, te mando un besito, gracias por haber llegado hasta acá, por escucharme. Entonces, si quieres compartirme algún cambio, no son acá en los comentarios, pero si un mensaje en Instagram, pues te voy a estar leyendo. Te quiero mucho y pues no siendo más, chao.